Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día 31 del estado de emergencia nacional que todo el Perú acata para hacer frente al coronavirus. Y vamos a abordar un tema que es un efecto, digamos, colateral del estado de emergencia y que tiene que ver con la incidencia de delincuencia. Nuestro diario del día lunes, la portada daba cuenta de una reducción de hasta 84% en el índice de delincuencia. Sin embargo, es evidente que esto es una consecuencia directa de la inmovilización social obligatoria, pero es un número que evidentemente puede tener un rebote fuerte una vez que terminen estas medidas. ¿Cuál es este riesgo? Vamos a abordar este tema con el señor José Luis Gil, quien es exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior y además es columnista de Perú 21 todos los miércoles. Señor Gil, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición de tus preguntas. Muy amable, gracias por tomar nuestra llamada. Usted en su columna de hoy señala que tan pronto acabe este estado de emergencia hay un riesgo de un rebrote fuerte en la delincuencia. ¿Qué tan grande es este riesgo? Sí, bueno, primero sería interesante analizar en este momento cómo está la violencia, a pesar de que los hogares están cerrados, las familias están en su círculo más íntimo, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay muchos actos de violencia contra la familia, ¿no? Actos de delitos contra el pudor, violaciones de menores, violencia contra las mujeres. Se ha detectado, por ejemplo, que los casos de violencia familiar se han incrementado exponencialmente, pero además de eso han generado partidas del hogar, o sea, la gente ha tenido que salirse de su hogar voluntariamente. Ahí ya estamos viendo que hay una especie de olla de presión dentro de los hogares, ¿no? Donde la violencia ha sido la que ha imperado. Entonces, este primer nivel de violencia que tenemos, a pesar de que todos estamos dentro de nuestras casas, ya es preocupante de por sí. Ahora, como hemos dicho en la columna de hoy, ¿no? Esto significa que los delincuentes pues están dentro de sus casas, pero va a llegar un momento que van a salir el 26, para ellos acaba el 26 de abril la cuarentena y ya están listos a partir a las calles para su próxima víctima. Y eso es lo que va a suceder. Ya la inteligencia del país, la inteligencia policial, del Ministerio del Interior, están haciendo sus proyecciones, porque de eso se trata. La inteligencia tiene que ser hoy estratégica, no solamente operativa. ¿Dónde están los huecos? ¿Dónde están los ladrones? No. ¿Qué va a pasar? ¿Qué delito va a ser el de mayor incidencia? ¿Qué zonas son las que se prevé en la que va a haber un mayor nivel de violencia? ¿Qué tipo de violencia, qué tipo de armas se van a usar, ¿no? Si ya teníamos antes de la cuarentena un alto nivel de criminalidad, creo que esta olla de presión que va a ser de alguna forma destapada a partir del 26 para los delincuentes, aunque para muchos de nosotros todavía esto debería continuar, entonces significa que va a haber un nivel, un incremento de violencia exponencial y las fuerzas del orden, la Policía Nacional tiene que estar preparada para eso. Ahora, señor Gil, uno podría esperar que como consecuencia de la reducción en la actividad económica formal, en los empleos, van a haber despidos, es inevitable por el enfriamiento económico, haya un mayor número de ciudadanos que recurran al crimen como consecuencia, es decir, que el crimen repunte como consecuencia del enfriamiento en el empleo formal o informal, en actividades lícitas. Sí, fíjese, al margen de lo que es la realidad del país, en la que yo creo que sí, que hay muchos jóvenes que se han quedado sin trabajo, sin estos trabajos informales, en la que su reactivación va a ser muy tardía. También se estudia en Sudamérica, algunas entidades en Sudamérica están estudiando esa posibilidad, ¿no? De que la opción del joven, de aquel que no encuentra un trabajo inmediato como lo estamos previendo ahora, pues la tendencia es a que ellos se plieguen a los delitos menores, al arrebato de pronto, al asalto en grupo, a las pequeñas raterías, ¿verdad? O tal vez a promover los famosos invasiones a los mercados, ¿no? De los saqueos, ¿no? A eso me quería referir. Entonces, sí es esta una probabilidad, ¿no? De que estos jóvenes, o sea, no solamente los criminales que ya están esperando salir, sino que hay personas que
no consiguen un trabajo y que van a querer optar por ir hacia el al lado criminal, ¿no? Ahora, señor Gil, usted ha señalado la importancia del trabajo de investigación, de inteligencia, perdón, en la lucha contra el crimen. ¿Cómo debiéramos estar preparándonos desde ya para ese previsible repunte que habrá al término de la cuarentena? Bueno, acá hay tres cosas fundamentales. Primero, nuestros agentes de inteligencia. Tenerlos bien preparados, entrenados, tenerlos protegidos en su salud, en su estado emocional, reentrenamientos, hacerles entender de que vamos a enfrentar un fenómeno mucho más complejo cuando termine la cuarentena y en esta segunda y tercera etapa de la que ha hablado el presidente de la República. En segundo lugar, las agencias de inteligencia tienen que hablar un solo idioma, porque lamentablemente después de esta década perdida de la inteligencia, cuando Vladimiro Montesinos destrozó la inteligencia en el país, la inteligencia ha quedado con muy mala fama, ¿no es cierto? Ha quedado con muy golpeada, y entonces esto ha desarmado el concepto de inteligencia en el país. Entonces es necesario que los organismos de inteligencia miren hacia un solo lado, hacia una sola perspectiva de lo que deben hacer ante esta nueva circunstancia que es el COVID-19. En tercer lugar, tienen que establecer claramente cuáles son sus blancos objetivos. ¿Se van a dedicar a hacer inteligencia para todo? ¿Van a establecer prioridad en determinados delitos, en determinadas zonas y en determinadas circunstancias? Yo creo que esto último es lo que deberían hacer. Y en tercer lugar, este análisis estratégico, sincerando sus números, sincerando la realidad, tiene que ser alcanzado con un solo lenguaje a todas las autoridades que tengan que decidir. Por supuesto que se van a disparar delitos de toda índole, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué es lo más importante en lo que deben concentrarse. Yo me concentraría, por ejemplo, en los jóvenes trabajadores, ¿no es cierto? Me concentraría en las amas de casa, me concentraría en los trabajadores que van a tener esta autorización para poder ir a su centro de labores, porque ellos son la mayoría de ciudadanos en el Perú, que son la mayoría de las víctimas, ¿no? Entonces, creo que el análisis estratégico tiene que ir más allá de la crítica cotidiana al gobierno. Creo que las organizaciones de inteligencia, los organismos de inteligencia de la policía, del Ministerio del Interior, cuanto organismo haya, tienen que hablar un solo lenguaje, una sola estrategia, un solo blanco. Ahora, otra consulta. En este contexto de emergencia, algo inusual ha sido la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles, y hay quienes atribuyen la reducción de la delincuencia a esta presencia. ¿Cree usted que en el periodo post-cuarentena debiera haber algún rol para las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana? Sí, fíjese, esta es una apreciación absolutamente equivocada de que la delincuencia se ha reducido por la presencia de la Fuerza Armada. La delincuencia se ha reducido primero porque estamos en estado de emergencia, segundo porque hay una pandemia que nos puede matar a todos y la mayor parte de la gente que es consciente de esto, inclusive los delincuentes, se han metido a sus casas a proteger sus vidas. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas, cuando han estado en estado de emergencia en anteriores oportunidades, ha sido por otras circunstancias, por circunstancias políticas, por circunstancias del terrorismo, cuyas características son diferentes a las circunstancias actuales. Con lo cual yo he dicho absolutamente, con absoluta claridad, que no es conveniente plantear que las Fuerzas Armadas salgan a partir del 26 a cubrir o a apoyar el servicio contra la criminalidad de manera permanente. Eso sería totalmente contraproducente. La Fuerza Armada tiene tareas pendientes. Tiene tareas pendientes, por ejemplo, el ejército peruano tiene tareas pendientes en el territorio nacional, en el tema de las fronteras, en el desarrollo de las fronteras. La Marina de Guerra tiene muchas tareas pendientes en el tema del mar, de los barcos pesqueros piratas, es decir, hay mucha tarea pendiente. La Fuerza Aérea tiene que ver con pistas de aterrizaje, puentes aéreos para poder llevar ayuda humanitaria. Entonces no podemos distraer a la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, en temas exclusivamente de orden interno que le corresponde al Ministerio del Interior.
Ahora, no es falta de gente, es falta de estrategia, porque la gente tiene que ser emplazada correctamente. La gente tiene que ser desplazada correctamente. Las estrategias tienen que tener blancos objetivos claros. No podemos ser todistas en este momento. Entonces, no es conveniente que la Fuerza Armada salga, ¿no es cierto?, a cubrir el espacio de la Policía Nacional. Por el contrario, nosotros hemos planteado en Perú 21, en ediciones anteriores, hemos planteado que ya es momento que el gobierno del país convoque pues a los oficiales y suboficiales que han pasado al retiro como un máximo de edad de 55 años. Hay muchos que han pasado al retiro incluso contra su voluntad. Imagínense usted, a mí me pasaron al retiro a los 50 años, ¿no? Siendo mayor. Yo tengo 57 años y todavía estoy en funciones, puedo hacer muchas cosas, incluso fui elegido como director general. Entonces hay un potencial humano que está dentro de en retiro, que puede ser convocado voluntariamente, por supuesto, con el bono que corresponde. O sea, salidas hay, pero no cojamos la salida más fácil, que es echar mano de la Fuerza Armada y no poder medir las consecuencias. Hoy la gente está dentro de sus domicilios, pero después del 26, cuando ya no esté dentro de sus domicilios, hacer que la Fuerza Armada haga actos o actividades de policía va a ser muy complejo. Veamos nomás la experiencia del 86 y del 87. Hay un informe de DESCO, por ejemplo, que habla de cuántas personas fallecieron a causa del toque de queda. El militar está preparado para disparar, está preparado para enfrentar a un enemigo, no a un ciudadano. Entonces, estos pequeños detalles que es necesario que se sepa, que el público comprenda y que apoye, porque ahora todos tenemos que cambiar. Tiene que cambiar también el ciudadano e iniciar un proceso de cultura por la denuncia, por ejemplo, que va a ser muy importante para el país, ¿no? Los sistemas informáticos de las fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, tendrá que cambiar y estar preparada para toda esta cantidad de información que va a llegar. Se vienen grandes cambios en todo sentido. Ustedes ya creo han tocado ese tema en otros momentos. Ahora, en este periodo no va a ser un cambio drástico, como lo ha dicho el presidente, de pasar del estado de emergencia a la normalidad. ¿Cree usted que algunas de estas garantías constitucionales que se han suspendido, como el derecho al libre tránsito, a la libre reunión, a la inviolabilidad del hogar, debieran restablecerse de golpe o debiera haber algún tipo de transición de vuelta a la normalidad? Bueno, en principio yo soy de la idea de que la cuarentena debe continuar 15 días más, ¿no? Esa es una posición personal, porque prácticamente estaríamos suspendiendo la cuarentena casi al término de la curva. Sin embargo, sigue siendo peligroso la caída de la curva, ¿no? Y yo creo que no deben suspenderse ni el estado de emergencia ni la situación como está. Sin embargo, esta circunstancia de las que menciona el presidente, en las que poco a poco va a ir restableciéndose, supongo que debe tener una concepción estratégica en la que quiénes son los primeros que van a salir a las calles, ¿no? Serán los estudiantes, serán los trabajadores, serán los bancarios, los empleados gubernamentales. Cuando tengamos claramente esta idea, nosotros vamos a poder decir si realmente la medida es correcta o no. Pero para mí, en este momento, nosotros, el país, necesita 15 días más. Y culminado este plazo, ¿debiera continuar en algún grado la restricción a la movilidad, al tránsito, a la reunión? Sí, yo creo que primero podría empezarse por restablecer el derecho a reunirse privadamente, ¿no? Las familias, las personas, ¿no? Porque ahora, incluso ayer ha habido, creo, un caso en la que la policía entró a una reunión social. Esas cosas tienen que, a una reunión familiar, esas cosas tienen que ajustarse, por supuesto, ¿no? Pero al principio sí, algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio podrían restablecerse. Pero yo sería todavía muy, muy cauteloso en abrir todas las posibilidades, porque yo creo que todavía estas medidas garantizan por ahora de que la gente no se contagie masivamente. De acuerdo, señor Gil. Yo le agradezco mucho por este enlace. Muy interesante escuchar su punto de vista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes.
Bien, era José Luis Gil, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior, quien alerta sobre el rebrote de la delincuencia una vez que haya concluido este periodo de emergencia nacional para hacer frente a el coronavirus. A tomar nota y prepararnos para un escenario como este. Muy bien, continuaremos con esta transmisión en este día número 31 del estado de emergencia nacional. Hacemos un corte y volvemos en cualquier momento con más información y le recordamos que usted puede seguir siempre bien informado a través de las redes sociales de Perú 21. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto nuestra página web peru21.pe. Con permiso.